97.4 FM, COPE Lanzarote. Mis queridos oyentes, estamos de nuevo en el programa El Arte de Vivir. Me llamo Susana Say y bueno, espero que habéis tenido una feliz semana. Hoy tenemos, como siempre, una invitada especial y os presento a Flavia Baridón. Buenos días, Flavia. Hola, buenos días. Bueno, pues yo te voy a presentar por encima y después ya vamos desarrollando nuestra conversación, que tenemos muchísimo que hablar y hablaremos muy conscientemente hoy. Exactamente. Bueno, pues tú eres nutricionista, eres especialista en la nutrición vegetariana, vegana. Uh-huh. Yo ahí no lo tengo muy claro. Uh-huh. Tú me explicaste por encima cuál es la diferencia, pero bueno, ya ahora lo vamos a aclarar. Bueno, yo contigo recientemente acabo de hacer un curso era un curso intensivo de verano de nutrición vegetariana. Ha sido espectacular, aunque falte una clase, pero ha sido espectacular. Aprendí muchas cosas las sabía, pero muchas cosas nuevas. La verdad que me encantó. Si lo vas a repetir, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque, vamos, hay mucho conocimiento aplicado. La verdad que desde mi punto de vista eres una crack. Sí. Pues bueno, vamos paso por paso porque hay muchísimos temas que tengo aquí apuntados en mi chuleta y bueno, me gustaría saber cómo empezó tu historia, porque de alguna forma tuviste que empezar. ¿Cómo fue esa decisión tuya? Bueno, a ver, me voy a remontar a diría yo, la niñez. Bien, ajá. Porque desde pequeña, desde que tengo memoria, me importa la alimentación. Bueno, tuve la suerte de que mis padres me llevaban a natación. Yo hacía deporte, competía, bueno, fui deportista desde pequeña y pues por iniciativa mía nadie me hablaba de la alimentación. Fue una motivación totalmente mía, que me pasaba leyendo revistas de nutrición y deporte, me cuidaba en la alimentación. Bueno, como todo adolescente cuando va creciendo ya se va fijando en el físico, se va cuidando. Bueno, a mí me pasó eso. Y bueno, cuando llegó el momento de ir a la universidad, bueno, pues mi familia me decía, pues tú tendrás que ser nutricionista porque ya a esa altura, sí, a esa altura, bueno, pues ya tenía muchos conocimientos de nutrición. Y bueno, pues empecé la licenciatura y terminé la carrera. Eso fue en Uruguay. Y bueno, enseguida empecé a trabajar en una clínica. La verdad que ahí adquirí muchísima experiencia a nivel general. Vamos, empecé a trabajar ahí. A mí me decían, tú trabajas en esta clínica y trabajas en cualquier lugar, y era verdad. Pasé por tuve todo tipo de pacientes, todas las patologías, todas las edades. Era una clínica muy grande, muy importante a nivel incluso sudamericano, ¿no? Una de las más importantes en Sudamérica. Y bueno, pues ahí estuve unos 5 años. Bueno, rápidamente voy a ser breve. Me vine para España. Uh-huh. Me vine a Lanzarote directamente y ahí empecé a trabajar en Hospiten y en el Hospital General de aquí de Lanzarote. Bueno, como nutricionista, pasando a ver a los pacientes ingresados, planificando el menú. Pero pasó algo que a todo eso, al poco de llegar a la isla, me piden, me contratan en una academia para dar clases de nutrición. Y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba la docencia y la comunicación. Me gusta mucho hablar, concienciar y difundir. Bueno, pues en simultáneo yo empecé como voluntaria en la Protectora de Animales. Y bueno, allí al poco también empecé como portavoz de Sara, la protectora. Y a dar charlas en los institutos, colegios, en los centros de enseñanza. Entonces, claro, todo ese combo, digamos, empezó a haber cambios internos en mí. Y bueno, pasé de el trabajo clásico de un dietista, un nutricionista, a pues dar charlas, conferencias,
pues salía, a veces cada 2 semanas estaba en un programa de televisión, también he estado en radio, y pues al cabo de unos, eso fue al poco también de llegar a la isla, es que fue como todo en simultáneo. Decidí ser vegetariana. Eso fue un proceso, en realidad, porque que tuve la gran suerte de trabajar, que cuando estaba trabajando en Hospitén, tenía una compañera de trabajo que su hija es vegetariana y me hablaba muchísimo de su hija, pero no para inculcarme la alimentación vegetariana. Me hablaba muy orgullosa de su hija, de que nunca se enfermaba, de que no tomaba medicación. Bueno, pero claro, fue durante un año que me hablaba y ella no se da cuenta que iba sembrando en mí. Claro. Y bueno, pues un día dije, mañana dejo todos los productos de origen animal. Pero lo que yo, siempre lo digo porque fue un error que yo cometí y no, lo digo por si les sirve de experiencia a los demás. Ese cambio brusco, digamos, aunque sí estaba haciendo un proceso de cambios en mi conciencia, en mi mente, sí es verdad que no aconsejo que sea de un día para otro, porque, pues sencillamente porque no tenía toda la información, porque tenía que, a pesar de ser nutricionista, la alimentación vegetariana aún no en la carrera de dietética no se especializa demasiado en ese tema. Se habla a modo general, pero después si quieres especializarte en alguna rama, pues tendrás que hacer especializaciones como los médicos. Uh-huh. Pues yo empecé a especializarme en la parte de vegetarianismo. Cuando se habla de alimentación, se habla de alimentación vegetariana. Ya cuando se habla de veganismo, ya es una filosofía de vida, ya es un modo de vida que rechazas todo tipo de maltrato animal. Por ejemplo, el uso de cueros, de ropa con pieles de animales, shows o cualquier tipo de abuso a los animales. Uh-huh. Ese es el veganismo, que no solo es la alimentación, ¿sí? Pues entonces una persona que dice que es vegetariana, pues está hablando de su alimentación. Uh-huh. Ya cuando alguien dice que es vegano, ya abarca todo, ¿no? Okay. Y pues me fui especializando en ese tema. Y claro, a mí no me gusta comprar comida. A mí me gusta hacerla en casa. Entonces, pues me lo tuve que montar de tal manera que fuera práctico, porque en realidad, sinceramente, no es que me gusta cocinar. A mí hay gente que me dice, no, pero es que a ti te gusta cocinar. No, a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta comer rico, me gusta comer sano y que sea rápido, fácil. Entonces me lo fui montando de tal forma que en base a recetas que veía, en libros, en internet, pues copiaba. Pero me fui dando cuenta que mi creatividad se fue potenciando de una manera brutal. Entonces doy fe. Doy fe. Gracias. Sí. Y pues fui haciendo mías las recetas, ya no eran copiadas, ya les iba poniendo yo mi toque personal. Entonces es maravilloso porque veía que la comida yo la probaba y me gustaba lo que probaba, lo que comía. Y allí empezó, ya te estoy hablando de hace quizás 7, 8 años, ¿no? Uh-huh. Ahí empezó mi camino hacia la alimentación vegetariana, ¿no? Y a lo que estoy haciendo ahora, que son talleres, paso consulta. Es verdad que atiendo a todo tipo de personas que comen de todo también, pero sí es verdad que les explico por qué yo recomiendo una alimentación vegetariana. Claro, una cosa es recomendar, otra cosa es que solamente estás fija en eso, o sea, estás abierta a atender a otro tipo de... Sí. O sea, los demás que comemos, yo también todavía sigo comiendo un poco por ahí, que tengo que reconocerlo, pero sí, lo que me llama mucha atención, una cosa, lo que dijiste, porque te pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí. Hace unos 4 años aproximadamente, y yo dejé de comer productos de origen animal de un día para el otro. Uh-huh. Y fue también un gran error por mi parte, porque no estaba correctamente informada. Uh-huh. Y me enfermé. Uh-huh. Que lo pasé muy mal, entre ellos pues tuve anemia y por el déficit de nutrición, ¿no? Entonces, claro, mi médico me dijo, Susana, cuando
cuando te pongas bien, yo tuve que volver a comer cosas que no me gustaban, pero por estar mal informada, pues tuve que hacerle caso al médico y me dijo, eso sí que me gustó mucho de parte de él, me dijo, una vez que estás bien y si quieres volver a comer, comida vegetariana, pues búscate a alguien especializado en ese tipo de nutrición. Y ahí entras tú en juego, porque apareciste justamente en el momento cuando estaba yo buscando a un especialista en ese tipo de alimentación. Sí, fue ese, de hecho, fui a The Wood Factor, que de aquí saludamos a Bea. Sí. Sí, porque fue ahí y que me enteré que abrieron, que es un restaurante vegano, aquí en, referente, digamos. Sí. En Lanzarote, con Arrecife, la verdad que cada vez hay más clientes, y cada vez, las pocas veces que he ido, pues, aparte de la atención del personal, pues, la verdad que la comida es riquísima, muy nutritiva. Y claro, ahí me enteré, ahí te vi por primera vez y ella me informó con quién podía hablar y así llegué a ti. Porque tenía muchas ganas ya, porque ya han pasado 3 años desde aquella vez que pasó. Entonces, sí. Pues sí, no siempre es el momento de dar ese salto. Ahí está. Yo creo que tiene que ser progresivo, con mucha información y un cambio de conciencia en simultáneo. Evidentemente, eso sucede inevitablemente. Cuando tú te empiezas a informar de los alimentos que comemos, qué tienen, cómo los fabrican, la farsa de la industria alimenticia, ¿no? Es prácticamente inevitable que empiezas a rechazar esa comida. Porque todo parte de una información y un cambio de conciencia. Empiezas a ver la comida con otros ojos. Cuando te informas del maltrato a los animales tan brutal, y si eres mínimamente sensible con la vida, con el respeto a los demás seres vivos, claro, pues es difícil que no te produzca rechazo. Sí, sí. Y después viene la indignación, porque muchas personas, cuando empiezan a enterarse de lo que nos está vendiendo la industria, ¿no? Nos los camufla con un etiquetado muy bonito de colores y dibujos, y después nos enteramos de que es basura. Y claro, te están engañando en la cara directamente, te están diciendo que eso es nutritivo y resulta que incluso hasta alimentos para los niños, o sea, edades sensibles que es por obligación que tendrían que comer sano, que están creciendo y que los padres piensan que están haciendo lo mejor y que les des Nutella y que te digan que es nutritivo o que le des Colacao y que te digan que es nutritivo. Entonces muchos padres piensan que es así. ¿Pero por qué? Porque te lo está diciendo la propaganda, la tele. Entonces, por un lado lo entiendo, pero por el otro lado tenemos el deber, la obligación de informarnos. Y bueno, una cosa es nosotros adultos, tenemos conciencia, o sea, quiero decir, los niños, a eso voy. Los niños comen lo que les dan. Algunos pueden elegir, pero generalmente comen lo que hay en casa y copian lo que comen los padres. Entonces creo que los que tienen hijos, ahí hay una responsabilidad muy grande. Somos conscientes, tú y yo, de que este programa va a levantar mucha polémica. Entonces yo desde aquí me gustaría, de forma valiente, invitar a todos los oyentes que se están ahora mismo un poco indignando por lo que estamos diciendo, que antes de decir alguna palabra o cualquier comentario, que realmente se informen. Porque no es que lo diga Flavia, porque es la especialista en nutrición vegetariana, sino que hay mucha información en Internet y, o sea, en forma general hay mucha información, sobra la información hoy en día de todo lo que estamos hablando. Solamente es cuestión de teclear un poco, meterse en YouTube o en Internet y sale todo. Pero claro, la gente somos, por definición general, los seres humanos somos conformistas, sí, y un poco vagos. Entonces, para meternos a investigar, a tomar un poco de conciencia, pues nos cuesta un poco. Claro. Y después, cuando nos viene alguien en plan
consciente, pues nos enfadamos. Hablo en forma general. Sí, sí. ¿Vale? Entonces solamente era un parón en en ese sentido, porque habrá mucha gente que no va a estar de acuerdo. Yo lo único que digo que os invito a que investiguen por vuestra cuenta. Ahora, no entren en la página justo de la industria, porque, por ejemplo, claro, si ponemos margarina, va a aparecer Flora enseguida, que es la marca líder, y probablemente puedas entrar justo en la página de ellos, que te van a decir, que te pueden decir, ¿no? Que te van a decir que es bueno. Entonces, pues hay que tener cuidado dónde entras, en qué páginas, ¿no? Vale. Bueno, hemos hablado de cómo empezó la historia. Si tengo entendido, claro, tú vienes de Uruguay, pero también has viajado por el mundo. Cuenta un poquito de la historia. Desde que tenía 1 año hasta los 16 años, yo viví en Venezuela. Ahí es donde hice mucho deporte, competía y ahí digo que fue donde me empapé mucho con el tema de nutrición y deporte. Y después, a los 16 ya en Uruguay, bueno, pues me faltaba poco para terminando el instituto, ya la universidad, y es donde hice la carrera, la licenciatura en nutrición. Y bueno, pues ya trabajé y bueno, el tema es que después me di cuenta que había algo dentro de mí que yo necesitaba algo más. Yo estaba trabajando con pacientes ingresados y bueno, tengo una faceta, o sea, hay una parte de mí muy sensible. Yo pues creo que en ese tipo de trabajo yo no sé si no sirvo, pero me costaba mucho porque pues me llevaba las historias de mis pacientes. Tenía pacientes que estaban por morir, algunos, ¿no? O que venían con enfermedades crónicas, degenerativas, y yo los veía cómo iban deteriorándose. Entonces, algunas veces me apetecía demasiado y, bueno, pues, por eso digo, me salía a veces triste de mi jornada laboral y muy cargada, ¿no? De muchas emociones encontradas. Y a veces me tocaba un sector, pues, de maternidad, donde todos estaban felices. Bueno, todos no, pero la mayoría, porque también habían otro tipo de situaciones. Pero bueno, por eso digo, en un hospital, pues, la mayoría no son buenas noticias. Entonces, necesitaba un cambio y ahí fue cuando me vine para España. Y allí, pues, siempre en búsqueda, ¿no? Soy muy inquieta y siempre en búsqueda. Yo creo que, pues, es parte de mí, ¿no? El tener metas, retos nuevos, ¿sí? Y bueno, hoy por hoy nunca me imaginé que si me voy 10 años para atrás, pues no me hubiera imaginado ser docente, que es lo que estoy haciendo hoy por hoy, y dando talleres de nutrición, pero bueno, estoy encantada. ¿Por qué Lanzarote? Bueno, pues esa es otra historia. Por medio de, bueno, sabrán que Uruguay pasó por una crisis muy fuerte en el 2001, 2002. Y bueno, pues mis padres tenían un negocio de comida, un restaurante. Y bueno, pues pasó lo que le pasó a muchos comercios, a los medianos y las pequeñas empresas, que bueno, pues se fueron a pique, pues se quebraron, digamos, y bueno, pues decidieron cambiar de país, pero antes vino un amigo a Canarias, después vino mi hermana, después vinieron mis padres, yo me quedé allá trabajando, y unos 3-4 años, y venía de vacaciones a Lanzarote, venía a visitarlos a ellos, a mi familia, y la verdad que me encantó. Claro. Me gustó muchísimo, hasta que lo pensé tanto, mudarme, porque claro, es que tenía parte de mi familia, tenía muy buenos amigos allá, hasta que, bueno, dije, bueno, mira, voy a jugármela, voy a tirarme, digamos, a la piscina. Y mira, me encantó, el cambio fue para bien. Es verdad que me puse unas cuantas metas ahí escritas y todas se han cumplido. Y bueno, pues ese fue un poco necesitaba un cambio y pues tenía parte de mi familia aquí, fue por eso.
Bien. Bueno, pues saltamos al tema. Bueno, aquí voy a tachar Lanzarote. Bien, tú lo que realmente predicas es la alimentación consciente y ahí abarcamos muchas cosas. Sí. Hablamos de tanto maltrato animal como, bueno, la verdad que sobre todo el maltrato animal. También hablamos de lo que abarcan los lácteos, el tema, o sea, hay muchísimos que hablar. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo que más te apetece hablar ahora? Bueno, una parte ya algo he comentado, ¿no? Lo que le agregan a la comida, ¿no? Informo mucho, dedico mucho en los talleres a hablar de coman lo más natural posible. Compren los alimentos lo más natural posible, no de bote, no enlatados, no comida comprada, no comida procesada, no comida precocinada, porque eso tiene una cantidad de químicos, además de los que ya le agregan a los animales en las granjas. Y bueno, ese tipo de cosas es parte de la nutrición consciente, es saber qué te estás comiendo, qué tiene lo que te estás comiendo. Por supuesto que hay muchísimo más. A nivel medioambiental, si esos alimentos son sostenibles, si esos alimentos, su cultivo, la parte, digamos, el origen, ¿no?, de la cadena alimentaria, si esos alimentos están bien tratados, por ejemplo, uno también algo que yo difundo mucho es el aceite de palma. ¿Qué pasa con el aceite de palma? Hay mucho desconocimiento. Casi todo tiene aceite de palma. Chocolates, galletas, bueno, una cantidad de alimentos tienen aceite de palma. Y para cultivar el aceite de palma hay que deforestar hectáreas y hectáreas, cientos de miles de hectáreas de selva. Que mucha gente no sabe esto, claro. Claro. Entonces el aceite de palma no solo no es muy saludable a nivel nutricional, sino que además es a nivel medioambiental provoca desastres. Y no solo es arrasar con una parte importante de la selva, es todos los animales que están allí. Por ejemplo, en África, para cultivar la palmera, ¿no?, de donde sacan el aceite de palma, tienen que quemar muchas veces o matar orangutanes, chimpancés. He visto las imágenes y son terrible, horribles. Es terrible. Entonces, eso no se sabe, no se cuenta por ningún lado. Porque no interesa. No interesa, a nivel económico no interesa lo mismo. Y así la pesca industrial de arrastre, que nos está dejando el océano sin vida. Gracias a que el planeta es tremendo, es como el cuerpo humano, tiene una resistencia absoluta. Es como nosotros. El día que reviente no quiero verlo. Exacto. Tenemos un cuerpo maravilloso, perfecto, que a veces lo tratamos tan mal y cómo resiste. Yo digo, hay personas que dicen, bueno, yo nunca voy al médico, mira cómo estoy, fuerte, y me cuenta lo que come. Y digo, es que tu cuerpo tiene una resistencia. Bueno, yo digo, el planeta es impresionante, ¿no? Como aún está allí, se sostiene, ¿no? Nos está mandando señales, pero la mayoría no hace caso, hasta que pues reviente. Entonces, bueno, una de los temas más importantes de la nutrición consciente es la parte medioambiental. El consumo de carnes tiene un coste medioambiental, es insostenible ya seguir comiendo carne, es absolutamente insostenible. Si nos informamos, bueno, hay documentales, hay un montón de información. He visto mucho documental. Muchísima. Tú ves mi cara, ¿no? Sí. La ves. Muchísima información. Denuncias de ONGs avisando que tenemos que reducir, al menos reducir, porque ya reduciendo, reducir el consumo de carnes. Sería ideal que tratar de quitarlos, pero no solo salud, sino por el planeta. Los gases que emiten las vacas, el CO2, el metano, tiene un alto grado de contaminación. Además, la cantidad de ganado que hay más ganado que si nos ponemos estadísticamente a contar, hay más carne para el número de personas en el planeta. Y como hay una parte importante del planeta que está pasando hambre, ¿no? Entonces se ha visto que si en lugar de aumentar el consumo de carnes lo redujéramos
y pasáramos a cultivar vegetales, se podría ir reduciendo el hambre en el mundo. Y no solo el ganado por el metano que produce, sino el agua que consume. Para fabricar una hamburguesa, por ejemplo, hay un cálculo que ahora exactamente no lo recuerdo, pero se consume litros y litros de agua, pero no solo lo que bebe la vaca, sino el transporte. O sea, hay una cantidad de lo que sucede en la cadena alimentaria, una cantidad de factores que, reduciendo la ganadería, se haría mucho más sostenible. O sea, es más sostenible cultivar la agricultura que la ganadería. Y el aumento del consumo de carne es un costo para el planeta irreversible, ¿no? ¿Tú te acuerdas de algún nombre de documental en concreto? Sí. ¿Puedes recomendar para hacerlo más fácil? Claro. Pues un documental muy interesante que de hecho lo publicamos en el archivo municipal, pero bueno, estaría bien otra vez pasarlo, seguramente con la Asociación Lanzarote Veganos lo pasamos, se llama Cowspiracy. No tiene traducción, es cow en inglés. Yo vaca, ¿no? Yo después lo publico también junto con la entrada en el blog y todo perfecto, eso. Cowspiracy. Uno de los productores de ese documental es Leonardo DiCaprio, que está muy implicado está con muy el medio implicado ambiente. con esto. Vale, ¿y algún otro más? Sí. Porque es muy interesante. Es que yo no sabía ese dato, que lo que estabas diciendo ahora, lo del ganado. O sea, pero claro, es un ganado forzado. O sea, totalmente forzado. Claro. Eso no es natural. Exacto, no es natural. Qué Entonces frustra. la gente dice, bueno, ¿y qué pasa si dejamos de comer carne? Es que todo empieza, o sea, la vaca no se reproduce al nivel que se está reproduciendo en una granja. La inseminan para que pase eso. Los litros de leche que produce la vaca es un disparate. Son vacas manipuladas genéticamente, las gallinas, los cerdos, están todos manipulados genéticamente para que engorden a niveles astronómicos. Pollo, los pollos están manipulados genéticamente para que crezcan de una manera, a un ritmo acelerado que no es normal, pero crece el cuerpo. Las patitas no. Las patitas son débiles como un bebé, pero el cuerpo no es de un bebé, es de un adulto. Y el pollo es un bebé, finalmente, que después se convierte en gallina o en gallo. Entonces crecen, se duplican, se duplican porque si son pollos naturales, no crecen a ese ritmo. Entonces muchas veces... Ni a ese tamaño. Ni a ese tamaño. Y muchas veces lo que pasa es que se caen, se fracturan y hay veces que mueren porque no pueden alimentarse. Además, recordemos que en las granjas hay cientos de pollos, cientos de gallinas hacinadas, ¿no? Bueno, últimamente, no sé qué está pasando, pero últimamente, por suerte, la televisión está dando... Cada vez más. Programas. Sí. Pero aún tardaremos un poco, pero... lentamente, pero lo está haciendo. Sí, por fin algo. Erlings es otro, ese es un poquito más crudo. Erlings de terrícolas. Erlings. Y ese es un poquito más duro de ver, pero viendo ese documental, bueno, eso ya no te hace falta más. Porque hay imágenes muy, muy duras que de allí tú no puedes seguir comiendo carne. Viendo las barbaridades el maltrato. Y después, cifras, entras en Greenpeace, en cualquier ONG a nivel medioambiental hay denuncias pidiendo a gritos que tendremos que dejar de comer carnes, incluso hasta pescado. Yo entiendo que la gente todavía hay que cambiarle el chip, más aquí en Canarias. Una pregunta, hablamos de lo que es no solamente la ideología, sino lo que tiene... hay mucha gente que dice, bueno, pues la proteína, lo típico, ¿no? Uh-huh. Lo típico. Me gustaría, antes de la pausa, que cuentes cuál es la realidad de lo que es ¿qué es lo que produce realmente la carne dentro? Uh-huh. Yo lo sé, pero ¿qué es lo que produce la carne dentro del cuerpo una vez ingerida? Uh-huh. Bien. Nosotros comemos carne, tenemos que pensar qué nutrientes tiene la carne, ¿no? Pues tiene proteínas y grasas. Proteínas tipo de origen animal que en el cuerpo viene ese tipo de proteína viene con una carga mayor de residuos que una proteína de origen vegetal. Esos residuos el cuerpo lo va a tener que depurar.
La grasa, sobre todo, tipo saturada, colesterol, es verdad que tiene vitaminas y tiene algunos minerales. Por supuesto, tiene hierro, tiene vitaminas A, tiene vitamina D, tiene vitamina K, tiene vitamina B12, por supuesto. Pero salvo la vitamina B12, que no la encontramos en los vegetales, es el único nutriente que podríamos decir que no está en los vegetales. Pero que cuando comemos carne, entonces, pues estamos aportando proteína, básicamente proteínas y grasas, básicamente. Uh-huh. Eso sería lo más grande, ¿no? Lo que más tiene. Vale, yo voy a ser un poco más cruel que tú. Bien. Vale. Los vegetales, Uh-huh. bueno, se habla que, bueno, seres vivos, lo que tú quieras, pero los vegetales, cuando se arrancan o cuando se arranca una fruta o un Uh-huh. vegetal, pues sigue estando ahí, pues fresco, lo que tú Uh-huh. quieras. Un animal una vez matado Uh-huh. ya es un cadáver. Ah, sí, sí. O sea, yo Sí, es que sí. voy directamente al grano, Vale, ¿sabes? por supuesto. Bueno, pues a nivel digestivo, por supuesto que... Ahí está, ahí donde Sí. quería llegar yo. A nivel digestivo, lo más duro, lo más lento de digerir son las carnes. Carnes rojas, carnes blancas, la más fácil de digerir es el pescado. Pero ¿qué pasa? Es un alimento que ha muerto y se está pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue avanzando la putrefacción en nuestro intestino. Uh-huh. Y al demorar más, pues bueno, y además a todo eso provoca toxina, tiene, como dije antes, desechos, ¿no? Tóxicos. Pero esa putrefacción no es gratuita, o sea, no decimos putrefacción, pero significa una serie de cosas, una serie de consecuencias en nuestro intestino. Uh-huh. Debilita nuestro intestino, las vellosidades intestinales. Nosotros, en nuestro intestino, para que esté saludable, nuestra mucosa está rodeada de vellitos, se llaman vellosidades, ¿no? Y eso Uh-huh. para que esté sano y fértil es muy importante que esté vivo y esté fértil, como digo yo. Y las carnes, al haber una putrefacción allí, lo debilita. Nuestro intestino se hace pues más débil. ¿Qué quiere decir más débil? Pues una de las funciones principales de nuestro intestino es la absorción, pues va a absorber más toxinas, va a ser menos efectivo, en definitiva. A ver, el 80% de la salud está en el intestino. Es como Uh-huh. si fuera el cerebro. Es un órgano importantísimo, Claro. Es un órgano depurativo, Sí. necesitamos que esté sano. Las dietas anticancerígenas están, el 98% hay vegetales, están llenitos de fibra. ¿Por qué? Porque el intestino necesita la fibra, necesita el agua, la cantidad de agua que tienen los vegetales. Es una de las funciones más importantes que tenemos, y aparte a diario, es la digestión. Entonces esa digestión es importante que sea ligerita, ¿no? Suave, con mucha agua, con mucha fibra, nutrientes de fácil asimilación, y que esos nutrientes sean correctamente absorbidos y vayan a donde tienen que ir, ¿no? Pero si nos llenamos el cuerpo de toxinas, esta sociedad come muchas toxinas, no solo las que le agregan a los alimentos como aditivos químicos, sino ya las propias carnes, como decía, el propio proceso de putrefacción va generando residuos, toxinas, Lo ¿no? que le meten, lo que comen los animales están a base de pienso, a base de químicos, a base de aditivos, están drogados, en definitiva están drogados. Y después, claro, es que no solo comen ellos, es que después nos lo comemos nosotros. Uh-huh. Lo que está, aparte de que está en proceso de putrefacción, lo que se comió el animal, se lo come el hombre. O sea, es un suma y sigue. Exacto. Todos esos aditivos, todos esos químicos, todo eso entran en el cuerpo humano. Uh-huh. O sea, es que es un suma y sigue. Bueno, ahora sí vamos a hacer una pausa. Sí. Yo tengo una costumbre de siempre dedicar una canción. Okay. Y yo escuché esta y se llama espérate un momentito, en inglés, no sé si pronunciarlo, a ver, de construir, Build It Better. Ahora me salió. Ok. A ver. La risa con mi inglés, espérate un momentito. Realmente la escuché cuando estaba preparando el programa y dije, habla de cuando se construye por segunda vez, es que cuando se acierta. Entonces me acordé de ti. Muchas Pues gracias. para ti. Venga.
still see where the water was, in a line at the top of the chimney bricks. Sometimes something so broken can never be fixed. So we saved a few things that were spare and brought it to the ground. 'Cause you always build it better the second time around. Drove past the place where we used to live, where you said you never wanted kids. Sometimes something so broken can never be fixed. I'm sleeping more and eating again. I'm starting over like a factory town. Always build it better the second time around. You always build it better the second time around. You always build it better the second time around. Bueno, estamos de vuelta con mi querida Flavia después de la canción. Volvemos a tocar ese tema sensible, que reconozco que es un tema sensible y un poco, sí, cañero. He usado esa palabra recientemente. Hemos hablado de muchas cosas sobre alimentación, lo que es el maltrato animal, etcétera. Me gustaría, aparte de lo que es la ingesta de carne, que es lo que provoca, lo que hemos hablado antes, entra también otro factor que es son los lácteos. Uh-huh. Que eso a mí la gente me lo pelea mucho. Uh-huh. Cuando me toca hablar con una persona que tiene problemas de salud, para asesorar un poquito, después desviarlo a algún especialista, pues yo lo primero que recomiendo es quitar los lácteos, quitar los azúcares refinados y las harinas blancas, ¿no? Y la gente lo primero que me dice, el clásico que yo me encuentro, dice, pero ¿y mi café con leche? Uh-huh. ¿Y mi pan? ¿Y la leche? ¿Cómo voy a dejar de tomar leche? Cosas así. Por favor, Flavia, explícanos qué es lo que pasa cuando se ingieren los lácteos, qué es lo que pasa uh-huh. en el cuerpo humano. Bueno, mira,
Hoy por hoy ya se sabe que la leche es un producto absolutamente industrializado, manipulado a todo nivel. Se considera uno de los 5 venenos blancos, junto con el azúcar, la sal, la harina blanca. Mira, se han hecho estudios de muestras de leche y se han encontrado más de 20 fármacos químicos agregados que no tendrían que estar allí. Aparte de otras cosas. Exacto. Aparte de otras cosas como el pus, que puede ser producto de la propia mastitis que ocurre en las vacas, que es normal de estar ordeñándolas tantas veces al día, las mamas se infectan y la leche que bebemos no es de una sola vaca, es de una mezcla de varias vacas y habrán allí residuos de células de se les llama a nivel industrial células somáticas elegantemente, pero es el pus, vamos a decirlo claro, ¿no? Claro. Es el pus de la propia infección, de la mastitis, ¿no? Y bueno, a pesar de los controles, hay digamos, una parte que se permite, que Sanidad lo permite. O sea, que permite que haya cierta cantidad de pus y a partir de esa cantidad lo consideran pues insalubre. Pero hay. Entonces, más de 20 químicos, fármacos químicos que son agregados a la leche voluntariamente. Estamos ingiriendo alimentos, medicamentos diariamente. O sea, no es de vez en cuando esporádicamente, no. El café con leche de todos los días. El queso fresco. El queso, el yogur. El queso. En forma general, sí. El queso, el yogur. El queso que es adictivo, además. Los yogures, que parecen tan sanos. ¿Por qué es adictivo? El yogur tiene A ver, cuenta. Es absolutamente adictivo. ¿Sí? De hecho, ahí tiene... bueno, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el más rico? Muchas veces... La mayoría de las veces es el más duro, ¿no? El más sabroso, porque tienen sustancias allí potencialmente adictivas. Es como lo mismo que el azúcar. El azúcar tiene un poder adictivo brutal, ¿no? Que es difícil desengancharse, pues el queso engancha. Y muchas veces termina siendo, como toda adicción, es ya después entra a ser mental, ¿no? Lo necesito, ¿no? Y parece inofensivo el queso. Un queso fresco, bueno, es sano. No tiene poca grasa, pero vamos, ¿que de dónde viene? De la leche, tiene colesterol y tiene grasa, por supuesto. El más magro tiene un 15% de grasa. El más fresco, el más blanco, el más acuoso, tiene un 15% de grasa en 100 gramos, o sea, 15 gramos de grasa. No es poco, para nada. Y colesterol, aunque la leche y los quesos y los yogures sean desnatados, el colesterol está. El colesterol, por más que le quiten la grasa, no quitas el colesterol. Bueno, yo voy a comentar algo que me pasó a mí, que lo digo muchas veces, incluso en los talleres de lácteos, lo comento porque justo estábamos hablando del tema. Yo, a pesar de comer sano, tengo una tendencia a tener el colesterol alto. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, pues eso es genético, tú porque produces colesterol interno, colesterol, un montón de palabras sinónimos. No, a ver, puede haber a nivel genético, a nivel familiar, una tendencia, pero eso es como todo. Tenemos pues un paquete de genes, que somos ojos claros, pelo moreno, rubio y así, ¿no? Entonces yo vengo con el paquete y tengo una tendencia a tener el colesterol alto. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que cruzar de brazos y ya está, y tengo el colesterol alto. No. Comiendo sano, siendo ovolacto vegetariana, tenía tendencia a tener el colesterol alto. Fue cuando me quité los lácteos, definitivamente queso, yogures. Me encanta el queso, me encantan los yogures. La leche ya no, ya me repugna. Pero me he desenganchado de esos alimentos, por fin. Y finalmente, preparando una ponencia, veo mis analíticas y no me había dado cuenta de que el colesterol, ese que tenía alto, el malo, en la parte, tenemos dos fracciones, un colesterol bueno y un colesterol malo. Bueno, pues el malo lo tenía bajísimo. O sea, lo tenía a niveles normales, pero bajo, ¿no? Bueno, eso no me había pasado nunca. O por lo menos desde que me empezó a dar toques el colesterol, a avisar, pues siempre ahí queriendo fastidiarme. Bueno, pues lo tenía no solo
O sea, no solo en niveles normales, sino es que dentro de lo normal, en el límite bajo. Y me quedé tan contenta porque dije, bueno, el problema eran los lácteos. Y ahí está. Genética, no le voy a echar la culpa a eso. No estaba alimentándome del todo bien. Claro, la gente suele decir, es que yo como eso toda la vida. Y no se da cuenta que lo de toda la vida es realmente lo que hace daño. Que lo hayas hecho toda la vida no quiere decir que esté bien. Exactamente, ¿no? sí. Exactamente. Sí. Bueno, pues hasta que un día aparece una enfermedad. El cuerpo te está diciendo, mira, ya está, ¿no? Ya no aguanto más. Exacto. De hecho, hay personas con obesidad que tienen el colesterol normal, pero es que no quiere decir que se estén alimentando bien, ¿no? Y bueno, pues desde mi experiencia, si a alguien le sirve, yo bajé finalmente el colesterol quitándome los lácteos. Claro, no comía carnes, evidentemente, también. Te quitas los lácteos, pero comes embutido, no. Claro. Vale, eso fue en cuanto a los lácteos. De hecho, ahora vamos a hablar por encima de los talleres que has hecho, que vas realizando de forma periódica. Me gusta también tocar lo que es el tema alimentación como medicina, porque tú has trabajado mucho con pacientes con diferentes tipos de enfermedades. ¿Cómo has podido notar de alguna forma cuando has suministrado o cambiado la alimentación de forma consciente el cambio, y cuáles fueron los cambios? Así, si tienes alguna anécdota o algo por encima, cuenta. Bueno, tengo muchas anécdotas. No sé cómo... La más impactante. Mira, estamos aquí para crear impacto. Te puedo decir que hay veces que me he quedado petrificada cuando vienen y me parezco como una especie de... ¿cómo decir? No quiero exagerar, pero en serio, me siento ahí veces y digo, parece como una curandera, ¿no? Porque los cambios son espectaculares. Me dice una persona a la segunda, o sea, digamos, ya la segunda vez que la veía, ¿no? Yo las revisiones generalmente veo a los pacientes cada 2 semanas. Bueno, pues la veía por segunda vez y me dice, ay, Flavia, tenía que haber venido antes. Dice, ahora te voy a confesar lo que me ha pasado, dice. Ya le había dado yo, o sea, ya la había visto por primera vez, le había dado su plan de alimentación y se había ido para su casa, y 2 semanas después la veo y me dice, ¿sabes qué pasa? Es que estuve 4 meses con un dolor en el brazo, que habían días que no lo podía levantar y tenía que ayudarme con el otro brazo. Dice, en 1 semana ese dolor se me quitó, después de que empecé a comer. Le digo, era la alimentación, claro. O sea, imagínate, un dolor que parece... Bueno, de hecho no se lo había dicho a nadie. No se lo había hecho ni a su marido. ¿Por qué? Por miedo. Pensaba que tenía algo muy malo. Tenía miedo de ir al médico, porque pensaba que le iban a decir que era algo malo. Una mala noticia. Pues no, se le quitó comiendo sano. Y después, bueno, migrañas, dolores en las piernas, dermatitis, alergias, gastritis de toda la vida, que tienen que tomar omeprazol, quitarse el omeprazol y no tener cuadros digestivos. Por eso digo, son cosas, vienes haciendo esto toda tu vida, vienes comiendo fatal y te mandan omeprazol para corregir un problema digestivo que podría corregirse simplemente con la alimentación, y te estás intoxicando con un químico. Pues mira, ahí hay, o quizá el médico te aconsejó a nivel alimenticio, quizás sí o quizá no. Muchas veces es, tome este medicamento y vaya para su casa. La alimentación normal, hay pacientes que he tenido con problemas intestinos muy, muy graves, y el médico le ha dicho que no cambie, o sea, que puede comer de todo. ¿Cómo puede ser esto, no? Bueno, es un sector donde no me gustaría tocar ahora mismo, que es delicado. Lo que sí me sirve bastante, o sirve bastante para muchos, creo, que los oyentes escuchen tu experiencia con los pacientes. Sí. Eso fue una bonita experiencia. ¿Tienes algún otro caso de una enfermedad más grave, por ejemplo? Bueno, enfermedades más graves, por ejemplo, como cáncer. A ver, como digo, un cáncer, para que ocurra, es una enfermedad multifactorial. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la alimentación, pues el estrés, a nivel genético, bueno, una cantidad, ¿no? Recordemos que estamos continuamente
ingiriendo químicos en el aire, en la alimentación, por todos lados estamos ingiriendo toxinas, ¿no? Si le añadimos las emociones, que no se... Exacto. Etcétera, un lagro, etcétera. Pues probablemente derive en una enfermedad. Claro. Y si genéticamente tenemos una tendencia, bueno, pues puede aparecer, ¿no? Pero sí, en el caso de enfermedades de este tipo, también te puedo decir diabetes, te puedo decir problemas renales, bueno, los problemas intestinales, ¿no? Que son muchas veces graves. Pero en el caso del cáncer he conocido personas que yo he ayudado a cambiar mi parte, ¿no? He aportado mi parte, que es la alimentación, pero sé que también han estado apoyados por psicólogos para, por ejemplo, llevar otro estilo de vida más relajado, por ejemplo. Pero la alimentación es uno de los pilares de la salud. El deporte, las emociones, la alimentación, es uno de los pilares. Claro. O sea, si falla una de esas tres patitas, pues se cae, enfermamos, ¿no? Entonces sí que la alimentación es uno de los pilares de la salud. Claro, eres lo que comes. Somos lo que comemos, exactamente. Vale. Flavia, te lo dije, tenemos poco tiempo. Antes de terminar, me gustaría mencionar que tú haces talleres de forma periódica, que no nos dio ni siquiera tiempo para mencionarlos. Pero sí, yo rápidamente voy a repasar lo que son talleres de batidos verdes, después de hacer leches vegetales en casa, taller de cocina cruda y vegana. El curso intensivo de nutrición vegana se hizo recientemente, que seguramente lo vas a volver a repetir. Colaboras con el restaurante de V Factor de aquí de Recife. Si la gente quiere informarse sobre estos talleres, te puede contactar en el Facebook, que es la página Pensar Bien, Comer Bien, por Flavia Barirón. ¿Tienes algún otro dato que quieres facilitar por si te quieren contactar? Pues pueden escribirme a un correo electrónico muy simple. Es nutricionlanzarote@gmail.com. Qué fácil. Nutrición Lanzarote. Bien, perfecto. La verdad que nos quedaron muchos temas fuera, entonces seguramente habrá otra ocasión a la que te pediría que vuelvas aquí a otra entrevista, a lo mejor con alguna otra persona que también está metida dentro de ese mundillo consciente. Deportistas, por ejemplo. Sí, pues ya veremos, vamos viendo. Pero este sábado estaré en Fuerteventura, en un taller de batidos verdes. Ah, mira, vale. El sábado siguiente otro taller de batidos verdes, que allí te voy a invitar. El domingo taller de lácteos, quesos, yogures y Nutella sana. Sí, vale, perfecto. Y después, bueno, pues por ahora octubre va a ser así. De todas formas, antes de salir ese taller dentro de 2 semanas en Lanzarote, pues yo voy a hacer la entrada del blog y vamos a anunciarlo entre todos. ¿Vale? Claro que sí. Flavia, la verdad que me encantaría seguir, lo que pasa que tenemos tiempo limitado. Y seguramente volverás aquí, que siempre es un placer verte y hablar contigo sobre estas cosas conscientes que me encanta. Nos despidamos de los oyentes. Muchas gracias por invitar la invitación, Flavia. Gracias a ustedes y bueno, y a todos los que me están escuchando. Gracias. Bueno, pues mis queridos oyentes, estamos ya a final de este programa y me despido de ustedes y hasta la próxima. Buen fin de semana. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I want her. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand.
me